cada página de la historia de José encontramos una poderosa lección de perseverancia y fe. Y a pesar del desprecio, las mentiras y el abandono, José mantuvo su fe y fue fiel a Dios. ¿Por qué? Porque su esperanza estaba en algo más grande que las circunstancias. José no solo sobrevivió a las pruebas, sino que se convirtió en testimonio de la bondad y del propósito de Dios. Hoy veremos a José y las lecciones de fidelidad en medio del dolor. Amén. Fidelidad en medio del dolor. Dice que muchos quizás han pasado tiempos de dolor, ¿verdad? Y José nos va a ayudar a mantenernos fieles en medio de esas situaciones dolorosas de nuestra vida. Nos muestra el camino para enfrentar nuestras propias luchas, confiando en que Dios no abandona a sus hijos. Voy a leer unos 2 versículos de los que vamos a tratar en esta mañana. Génesis 37, verso 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la buena fama de sus hermanos, no, la mala fama de sus hermanos. Tremendo, ¿verdad? Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos da de estar delante de tu presencia. Gracias por obrar en nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por manifestarte, Señor, a cada uno de nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Uno de los puntos que encontramos en este pasaje, que está basado especialmente en Génesis 37, pero también en algunos versículos del capítulo 38, 39 y 40 de Génesis. Despreciado por sus hermanos, pero amado por su padre. José fue rechazado por sus hermanos debido a los sueños y las palabras que compartió. Y dice el verso 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Qué tremendo, ¿verdad? Eso sucede en muchas familias. Hay muchas familias que tienen este mismo panorama. Y este rechazo, sin embargo, no borró el amor de su padre. Así como José, Jesús también vino a los suyos y fue rechazado. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, dice Juan 1:11. Pero eso no disminuyó el amor de su Padre Celestial. Amén. Dígale al que está cerca, tienes un Padre que te ama. De hecho, dice la palabra, aunque tu padre y tu madre terrenal te dejaren, con todo Jehová te recogerá. El Señor no nos rechaza. A pesar de que usted puede haber sido rechazado por alguien, por alguno de su familia, por su trabajo, por el lugar donde estudia o para cualquier otro lugar, Dios no nos rechaza, siempre nos ama. Y de hecho dice la palabra que con amor eterno nos ha amado y que nos ha prolongado su misericordia. Amén. David fue rechazado por sus hermanos cuando se presentó en el campo de batalla para enfrentar a Goliat. Amén. Y ahí lo ve usted en primero el libro de Samuel, capítulo 17, verso 28. Y a pesar de la desaprobación familiar, fue escogido y amado por Dios, quien le dio la victoria.
De hecho, en otra parte de la historia de David vemos cuando el profeta Samuel va a buscar a alguien que Dios le dijo que fuera para ungirlo como rey. ¿Y quiénes están en fila? Todos sus hermanos. Pero él está por allá. No lo llamaron porque no creyeron que Dios lo podía haber escogido. Sin embargo, Dios ya lo había escogido. Amén. Dígale que el que está cerca, alégrate porque Dios ya te escogió. Hay quienes son rechazados por familias por seguir a Cristo, no sé a cuánto les pasó, ¿verdad? Que los menospreciaron, les hicieron alguna clase de burla por la sociedad misma, por los amigos que pueden burlarse de su fe. Pero recordemos que nuestro valor y amor vienen de Dios, quien nunca abandona a sus hijos. Y esta frase nos puede recordar este punto: aunque otros te desprecien, Dios siempre te bendice. Amén. Así que no lo tome a pecho cuando alguien lo desprecie. Dele gracias a Dios porque Él lo va a bendecir. Amén, hermanos. El segundo aspecto que encontramos en estos pasajes es aborrecido por sus palabras, pero honrado con sus visiones. Los hermanos de José odiaron sus sueños y palabras porque revelaban el propósito de Dios para su vida. Y lo que dice Génesis capítulo 37, verso 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Qué terrible, ¿verdad? Los puso más enojados todavía con ese sueño, creo yo. Amén. Y Jeremías fue un profeta aborrecido también por sus mensajes de juicio. Pero Dios le mostró su plan. Amén. De hecho, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, ¿verdad? Porque realmente la gente menospreciaba el mensaje que tenía. Y no es porque el mensaje no fuera de Dios. No es porque el mensaje estaba malo. Es porque el corazón de esas personas estaba mal. Las visiones divinas no siempre traen popularidad, no vamos a ser populares, ¿verdad? Así como los artistas que llenan los estadios. Puede ser que el mensaje sea confrontativo y las personas no lo van a seguir por eso. Pero lo que sí reflejan es la cercanía de Dios con los que le son fieles. Amén. Actualmente aquellos que comparten la palabra de Dios pueden enfrentar rechazo. ¿Cuántos han sido rechazados al compartir la palabra de Dios? Incluso en sus propios círculos. Sin embargo, quienes permanecen fieles reciben la revelación de su verdad que el mundo no puede dar. Y esta frase, sus palabras aborrecidas son visiones bendecidas. Amén, hermanos. El mundo nos va a menospreciar muchas veces. De hecho, hay lugares en que las personas son atacadas, son apedreadas, son quemadas vivas por compartir la palabra de Dios. Son metidas a la cárcel, les ponen la pena de muerte, porque están rechazando la palabra de Dios. Pero Dios es fiel y nos bendice. Amén. El tercer aspecto que encontramos en estos pasajes es que fue echado en una cisterna, pero sin agua que lo ahogara. José fue arrojado a esas cisternas ¿por quiénes? Por sus propios hermanos. Y dice Génesis capítulo 37, verso 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. La cisterna estaba seca, mostrando que Dios controlaba cada detalle y lo guardaba en medio del peligro. Lo tiraron ahí para que se ahogara, pero no había agua, así que no se ahogó. Vemos también en otro pasaje de las Escrituras a 3 jóvenes.
hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron lanzados ¿a dónde? Al horno de fuego. Pero el fuego no los tocó, de acuerdo a lo que dice Daniel capítulo 3, verso 27. Aquel no había agua, estaba cerca de la cisterna porque Dios controló esos elementos, el agua. Y aquí Dios controla el fuego. ¿Verdad? Ya hay películas que sacan, ¿verdad?, los elementos, no sé qué, pero el que controla todo es el Señor. Amén. Amén. Dios controla los elementos y protege a los que son de Él en cualquier circunstancia. Amén. ¿Lo cree usted? Amén. Hay personas que han enfrentado situaciones peligrosas o difíciles y a menudo dan testimonio de que sintieron la protección de Dios. Y aunque la situación era difícil, Dios los guardó de un daño mayor. Amén. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que el Señor los ha protegido, Dios los ha guardado. En cualquier situación que han afrontado, usted puede haber dicho, aquí pudo pasar algo peor, pero no pasó, porque Dios estaba con usted. Amén. Amén. Y en esta frase, en la cisterna seca, Dios siempre te protege. Mira que está la paz. Dios siempre te protege. El tercer aspecto que encontramos en este pasaje es que fue vendido como esclavo, pero fue un hombre próspero. José fue vendido como esclavo, pero Dios estaba con él y prosperó en todo lo que hacía. ¿Qué dice el Salmo 1? A ver, ¿quién se lo puede? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. Y esa es la promesa que José estaba viviendo. Fue vendido como esclavo, pero Dios estaba con él. Y lo prosperó en todo lo que hacía. Amén. Puede ser que las circunstancias adversas, difíciles estén a nuestro alrededor, pero lo importante es que Dios esté con nosotros. Amén. En medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, en medio del valle de sombra de muerte. Así como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Lo cree usted? Amén. En Génesis 39:2 dice la palabra, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Mire, así como José, Jesús también fue despreciado y vendido. ¿Por quién? Por uno de sus discípulos. Siempre hay un Judas cerca de nosotros. No vaya a ver que está a la par porque no es él. Pero su vida fue próspera en cumplir la voluntad de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Jesús ya sabía que lo iban a traicionar. Jesús, bueno, de hecho, ¿cómo lo traicionó? Con un beso, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Pablo fue encarcelado y despreciado, pero en cada situación, ¿qué hizo? Ponerse a llorar, deprimirse, hacer lo que hace la generación de cristal ahora. No, ¿verdad? Predicó el evangelio, fue próspero en su misión, escribió, ¿verdad?, todas las cartas que nosotros conocemos. A pesar de las cadenas, el propósito de Dios avanzaba. Y cuando escribe la carta a los filipenses, que es un llamado a estar siempre gozosos, siempre alegres, siempre triunfantes, no le escribe en un penthouse, no, ni en un avión privado.
La escribe cuando está preso, en un calabozo, con cadenas y con custodios. Y él hace el llamado a estar siempre gozosos. Amén. Pese a las circunstancias, pese a las dificultades, a los problemas, a toda situación que no nos gusta, debemos tener el gozo de Dios en nuestra vida. Amén. Muchos creyentes pueden enfrentar el menosprecio, pueden enfrentar dificultades económicas. No le puede decir que levanten la mano por cada situación de estas. Pero aquellos que son fieles a Dios verán prosperar el propósito de Dios en sus vidas de manera sorprendente. Incluso en medio de las adversidades, el propósito de Dios continuará avanzando. Amén, hermanos. Aunque vendido sin razón, Dios te da su bendición. Mira, aunque le pase situaciones que no esperaba, Dios siempre lo va a bendecir. Amén, hermanos. A pesar que el panorama se vea negro, Dios siempre lo va a bendecir. El punto número 4, falsamente acusado, pero el Señor estaba con él. ¿Cuántos han sido acusados falsamente? José fue acusado falsamente ¿por quién? Por la esposa de Potifar. Pero Dios no lo abandonó. Amén. Ella lo acusó de algo que ella había hecho, no que José había hecho. Ella quiso abusar de José, pero José no se dejó. Amén. Pero si en este tiempo cuesta creer que una mujer puede abusar de un hombre, imagínense en aquel tiempo, ¿verdad? Más difícil todavía. Génesis capítulo 39, 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. Lo llevaron a la cárcel por una acusación falsa en la cual él no podía defenderse, porque era la autoridad de él que estaba haciendo la acusación, y lo metieron a la cárcel injustamente. Pero Dios estaba con él. Amén. No importa dónde estemos, lo importante es que Dios esté con nosotros. Como dice aquel canto: si tú vas en mi barca, no importa la tormenta. ¿Qué dice después? Tu mano siempre me ayudará. Ya se me olvidan las letras de la canción. Jesús fue acusado falsamente y llevado a la cruz. Amén. Pero nunca fue abandonado por Dios. No somos abandonados. Amén. Dios siempre estará con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Daniel fue acusado falsamente. ¿A dónde lo echaron a Daniel? Al foso de los leones. Los leones no habían comido, tenían hambre, les echaron la comida, pero la palabra de Dios dice que Dios cerró la boca de los leones y protegió a Daniel. Amén. En el Daniel capítulo 6 verso 22, las falsas acusaciones no detienen el plan de Dios para aquellos que son siervos fieles. Te pueden acusar de esto, de lo otro, de aquí y de allá, pero Dios es el que va a tomar la victoria para nosotros. Amén, hermanos. Muchos cristianos enfrentan malentendidos y acusaciones, pero la presencia de Dios trae seguridad. Dios es quien nos defiende y vela por la justicia de aquellos que confían en Él. Y esta frase nos puede recordar este punto: acusado y sin defensa, Dios le da su fortaleza. Amén. Tenemos abogado nosotros. Se llama Jesucristo. Lo bueno es que no nos va a cobrar nada. Amén. Y es el mejor abogado, porque Él es el que nos va a defender contra cualquier acusación. De hecho, aunque la acusación sea real, Él toma esa penalidad sobre su propia vida. Amén.
El punto número 5 de estos pasajes es olvidado por el copero, pero recordado por Dios. Amén. Hay gente que le dice, sí, cuando tal cosa, ahí te aviso, ¿verdad? Y ahí se queda esperando usted, ¿verdad? Ah, no, si no me he olvidado, ya pasan 2 años, pues no se ha olvidado todavía, pero ya la cosa que tenía que suceder ya pasó, ¿verdad? Él no se ha olvidado, dice. Pero José interpretó el sueño del copero, pero una vez que este fue liberado, se le olvidó. A la gente se le pueden olvidar las cosas, pero a Dios no, hermano. Así es. Dios siempre cumplirá su palabra, siempre cumplirá sus promesas. Dice la palabra en Génesis capítulo 40, verso 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Es terrible, ¿verdad? Así es la gente. Usted le hace un favor y le olvida todo lo que es. Después se siente mal porque usted no lo miró bien, pero se le olvidó todo lo bueno que había hecho. ¿O no le ha pasado? Dios nunca se olvida de sus siervos y en su tiempo perfecto lo levantó. Diga que está cerca, Dios te levantará. Amén. Así hay un canto que dice, Dios me levantará. Un canto viejo ya, ¿verdad? Pero de hecho la palabra dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Amén. Mardoqueo fue olvidado por el rey después de salvar su vida, pero Dios lo recordó en el momento adecuado, llevándolo a la posición de honra. Y eso es lo que dice Esther capítulo 6, verso del 1 al 3. Amén. En el momento oportuno, Dios trajo ese recordatorio. Amén. En nuestra vida, aquellos quienes hemos ayudado, es común que se olviden de nosotros. Amén, hermano. Pero Dios nunca olvida el servicio que hacemos. Amén. Y el que está cerca, Dios no olvida tu servicio. Y en su tiempo, Él va a recordar esto y nos va a exaltar. Amén. Olvidado y apartado, por Dios siempre recordado. Los demás se pueden olvidar de ti, se pueden apartar, pero Dios no se aparta de nosotros y no se olvida de nosotros. Amén, hermanos. La vida de José nos enseña que aunque enfrentemos rechazo, pruebas, que la gente se olvide de nosotros, Dios siempre tiene un propósito. Él usa cada desafío para forjar nuestro carácter y cumplir su plan en nuestra vida. Como cristianos debemos aprender a confiar en la fidelidad de Dios y a permanecer firmes aun cuando no entendamos por qué están sucediendo las cosas. En vez de estar preguntando por qué a mí, por qué esto, por qué lo otro. Amén. Debemos confiar en la fidelidad de Dios. Amén, hermanos. Y como aplicación para nuestra vida, diga que está la par, persevera. Persevera. En medio del rechazo debemos perseverar, debemos reconocer que como José, Dios tiene un plan para nosotros. Aun cuando no lo veamos, Dios tiene un plan para nosotros y nos llama a que perseveremos. Diga al que está cerca, confía. ¿En qué debemos confiar? En la protección de Dios, aunque las circunstancias sean duras. Recordemos que Dios está en control y cuida cada aspecto de nuestra vida. Amén, hermano. Ahora dígale a su vecino, no temas. Podemos tener temor de que las personas se olviden de nosotros, pero si hemos sido fieles, Dios no nos olvida. Él sabe cuándo nos va a levantar y cuándo nos va a bendecir. Amén. En su debido tiempo, en ese tiempo oportuno,
Dios nos levantará y Dios nos bendecirá. En el dolor y en la paciencia, Dios te da su providencia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? Le damos un aplauso al Señor en esta hora. Le invito a ponerse de pie y que juntos adoremos al Señor con alegría, con gozo de nuestros corazones. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad para con nuestra vida. Señor, estas lecciones que nos da tu palabra en la vida de José, de ser fieles en medio del dolor, es algo que nos llama, Señor, a nuestros corazones, a permanecer fieles a ti en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de la adversidad, en medio de las tormentas. Confiar en que tú estás con nosotros, en que tu protección está para nuestra vida, en que tú, Señor, nos prosperarás y nos bendecirás en el momento oportuno, Señor. Te damos gracias porque en medio de las adversidades, en medio de los problemas, tú permaneces a nuestro lado para levantarnos, para bendecirnos, para fortalecernos, para consolarnos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Y cualquier circunstancia, sufrimiento o dolor que estén afrontando en este momento, que el gozo de tu presencia, Señor, pueda aliviar su carga, pueda traer esa esperanza que no avergüenza, pueda hacer crecer su fe y su confianza en ti, Señor, y sean bendecidos con poder de lo alto, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, oh Padre. Te bendecimos y te exaltamos en este momento. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.